haciendo tiene que ver con las paritarias que se van cerrando, que no sé si te acordás, si se acuerdan, que fue una cosa que le habían preguntado a Milei en campaña: ¿va a haber paritarias con techo? Y él expresamente... Libres. Claro, él Libres decía, como el ¿qué viento, tengo que meterme como todo yo lo como demás. Estado? Es un acuerdo de privado, pero echa la ley, echa la trampa. Sí, ni siquiera la ley, el hábito, la costumbre. De hecho, nos enteramos a través de la cuenta de Luis Campos, hombre al que solemos recurrir para ver estas cosas, que el techo a las paritarias de camioneros incluso quedó escrita en el acta de la reunión que se hizo. El temor de que las paritarias no superen la inflación prevista y por lo tanto no la empujen. Entre un montón de cosas que está pasando y que Campos suele seguir con bastante rigurosidad. Por eso nos interesa siempre hablar con él para tener una mirada, un panorama de lo que está sucediendo en el ámbito de los derechos laborales, los salarios, bueno, en este caso también las paritarias. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, con ganas de tener, porque viste que te pasa que recibís como ráfagas de información, a cual más tremenda que la otra, y es interesante hablar siempre con alguien como vos que por encima de las ráfagas puede tirar un panorama general, una mirada que nos ayude a entender en el contexto de qué tormenta, digamos, aparecen esas ráfagas aisladas. En este caso el tema, uno de los temas fuertes que está atravesando es esta cuestión de ponerle techo a las paritarias, algo que contradice las propias promesas electorales del presidente, pero bueno, en un marco mucho más amplio. Contanos cómo la estás viendo, esta de las paritarias, sí. Y si te parece seguimos después un poco al escenario más general. Contradice las promesas de campaña, la filosofía en general que pregona el gobierno nacional, esta idea de la libertad, y en todo caso si es un acuerdo de privados el Estado no tiene nada que decir. Pero lo cierto es que al principio era algo que circulaba más como rumores, nadie le ponía la firma, esta idea de que el gobierno había decidido ponerle un techo a las negociaciones salariales a partir del mes de marzo. Luego apareció este reportaje que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, dio diciendo que no iban a homologar paritarias que estuvieran muy por encima de la inflación, decía, bueno, 1 o 2 puntos. Uno podía decir, bueno, claramente hay una decisión política por detrás, pero no deja de ser una manifestación en un reportaje televisivo. La novedad de estos días, hay 2 novedades en realidad. La primera es que el gobierno persiste con esta idea de no homologar y dilatar en el tiempo. Tampoco rechaza la homologación. Lo que hace con la paritaria de camioneros es muy claro, pero hay otras más o menos en una situación similar. Lo que hace es no decir nada, guarda silencio. Claro. No rechaza la homologación, pero tampoco lo homologa, y esto hace que ese acuerdo no sea de cumplimiento obligatorio para los empleadores. Y la última novedad es que en el marco del conflicto del transporte automotor de pasajeros, que tuvimos esta semana un paro de la UTA a mitad de semana, en una de las reuniones los funcionarios del gobierno dejaron por escrito, y esto sí realmente es una novedad, un colega me decía, no recuerdo un momento en el cual el funcionario de turno deje los dedos marcados en el acta, de esta manera. Porque, bueno, plantearon expresamente que el límite para el gobierno eran 2 puntos porcentuales por encima de la inflación esperada. Así que esto, sí. La estoy viendo acá, el acta dice, el gobierno nacional consideró que era necesario que los ajustes salariales no superen la inflación no más allá de 2 puntos porcentuales. Está, como decís vos, explicitado, es muy, muy fuerte. Sí, lo cierto es que también, en paralelo vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Por ahora ya te digo, no hay homologaciones que vayan por encima de esa pauta, pero lo cierto es que hay bastantes acuerdos en danza que van a intentar recomponer el poder adquisitivo del salario. Está el de camioneros, está el de UTEDIC, está el de aceiteros, está el de mecánicos. Hay distintos acuerdos que van por encima de esa pauta, que no, lo que buscan estos acuerdos no es más ni menos que correr de atrás a la inflación. Recomponer, o sea, claro. El gobierno, claro, puede decir, bueno, le están ganando por 2 puntos a la inflación, pero por ejemplo, en el caso de camioneros, que negoció un aumento del 25% para marzo y 16% para abril, recordemos, es un sindicato que en los últimos meses del año pasado, en el último trimestre del año pasado, Camioneros tuvo un aumento del 14%, contra una inflación que fue del 54%. O sea,
quedó 40 puntos atrás de la inflación. Camioneros el último trimestre del 2023. Con lo cual, lo que está haciendo este año es tratar de recomponer algo de aquella pérdida. Claro. Y ahí me parece que cada paritaria es un mundo. Pensar en una pauta uniforme para todas las actividades es algo que no se condice con la situación que atraviesa el mundo laboral. Y además, si quisieran hacerlo, tendrían que ponerlo por escrito, pero ya no en un acta, sino en alguna resolución formal. Y esto es algo que el gobierno sabe que no puede hacer porque va en contra, no solo de su propia filosofía, digo, ya sería decir en una norma que está en contra de todo lo que vienen diciendo hace mucho tiempo, incluso desde antes de las elecciones, pero también iría en contra de toda la legislación vigente, iría en contra de la ley 1450, que es la que regula los convenios colectivos de trabajo, iría en contra de la jurisprudencia de la OIT, en contra de la Constitución Nacional. Así que me parece que ahí hay una cuestión de una decisión política que se adoptó, que en otros casos también existió. A ver, durante la gestión de Carlos Tomada, recuerdo, el ministro de Trabajo durante todo el primer kirchnerismo, existía muchas veces un techo de hecho. Digo, ahí era parte de la discusión política con las organizaciones sindicales y nadie se escandalizaba por eso. El tema es que ahora no hay ninguna discusión política, ahora hay directamente imposición. Y frente a eso, claramente, la reacción de las organizaciones sindicales va a ser de conflicto. Luis, ¿qué tal? Buenos días, acá Manuel te saluda. Hola Manuel, ¿cómo estás? El tema de la homologación, porque el otro día hablaba con gente de aceiteros que también tuvieron, la mencionabas recién, una paritaria de 76 en lo que va del año, y bueno, les planteaba esto mismo, ¿y qué pasa si hace lo mismo que camioneros? Me decían, Ciara no es Techint, ¿no? O sea, si nosotros vamos al paro, es mucha la plata que se pierde, están bien pagando bien y levantándola en pala más de lo que pagan, obviamente, sacando la plusvalía. Pero a ver, la pregunta es, ¿puede el empleador, porque acá hay una situación donde, como bien decía el presidente, es un acuerdo entre privados, uno pidió, yo quiero esta plata, está bien, te la pago, seguramente hubo una negociación donde uno pidió más, el otro ofreció menos, llegaron a un acuerdo, pero llegaron a algo y dicen, bueno, yo quiero cobrar esto, yo te lo voy a pagar, todo bien, y viene el Estado y dice, no, vos no le podés pagar esto, pero yo soy libre, ¿no? Aún sin homologar, digamos, el privado, el empleador, las empresas, ¿pueden pagar digamos, están habilitadas, pueden decir, bueno, sí, yo pago igual aunque no homologuen? Desde ya, o sea, y de hecho es lo que sucede. Y es lo que venía sucediendo desde hace mucho tiempo. A ver, las homologaciones nunca salen de un mes para el otro. Siempre las homologaciones se demoran, incluso en algunos casos bastantes meses, hasta años. Me decía Jofra de aceiteros que en la época del kirchnerismo, esto cuando estaba todo bien, qué sé yo, dice, por lo general nos homologaban la paritaria vencida, cuando ya estábamos discutiendo la de, o sea, como que ahora le estuvieran homologando recién la del 23. Sí, eso fue siempre así y nunca fue un obstáculo para que los empleadores paguen el acuerdo que se negociaba, porque en definitiva se sabía que la homologación iba a venir y tampoco, a ver, estamos hablando de empresas que no quieren ganarse el conflicto. Vos lo decías, a ver, las aceiteras son posiblemente las empresas que tienen mayor rentabilidad en el país en la actualidad. Las exportadoras, fundamentalmente. Para ellos el costo laboral es una parte muy minúscula del costo total de lo que producen. El costo de la materia prima, el costo del transporte, la infraestructura pesa mucho más. ¿Vos te pensás que se van a querer ganar un conflicto con, además, trabajadores y un sindicato que tiene una tradición de conflicto y una capacidad de conflicto muy importante por no pagar un aumento que no tienen problema en pagar? Lo van a pagar igual. Con lo cual, aceiteros, por más que no le homologuen la paritaria, lo que va a suceder es que la mayoría de las empresas, si no todas, van a pagar el aumento porque no van a querer el conflicto, independientemente de que no esté homologado. No hay ningún obstáculo legal para eso. Y pasa en otras actividades también. Por ejemplo, en el comercio, también la homologación suele demorarse, porque todas las homologaciones se demoran. ¿Qué pasa ahí? Las grandes empresas, los grandes supermercados, por ejemplo, suelen pagarlo porque, de vuelta, el costo del conflicto y el costo del malestar con sus trabajadores es mucho más elevado que pagar el aumento. Ahora, como en esas actividades hay otros establecimientos más pequeños, donde por ahí sí la homologación y el hecho de que el aumento tenga fuerza vinculante, es decir, que sea obligatorio, es mucho más importante, ahí sí puede generar problemas y podemos encontrarnos con empleadores que aleguen que no está homologado el acuerdo y por ende no tienen obligación de pagarlo, y esto efectivamente es así. Entonces,
ahí va a haber que ver actividad por actividad, hay que ver, por ejemplo, en camioneros también, a ver, el hecho de que no hayan, a ver, ya cobraron el sueldo de marzo, o sea, se tiene que haber liquidado el sueldo de marzo y camioneros no fue un conflicto. ¿Qué pasó ahí? Y yo te diría, posiblemente muchas empresas transportistas lo están Lo pagando, pagaron y chao. por más que no esté homologado. Y esto hace que el conflicto pierda fuerza, porque no tiene sentido ir a un conflicto solo por la homologación cuando los empleadores ya te pagaron el aumento. De vuelta, no tengo información sobre qué está pasando en la actividad del transporte, pero se si infiere todavía no fueron al conflicto con una paritaria que ya tendría que haber impactado en los salarios de marzo, que ya se cobraron, algo me dice que al menos una parte importante de los empleadores los deben haber pagado, aún a pesar de no estar homologado, porque de vuelta, como te decía, es una práctica que venía generalizada así desde hace mucho tiempo. Una más sobre esto y después quería ver si podíamos ir a una cuestión más general. ¿Es posible, pienso en los colectiveros, en el transporte, con esta cuestión del paro que ya se hizo, del paro inminente si no aparece el aumento? ¿Es posible que haya también ahí algún tipo de acuerdo sobre la mesa o de estrategia en relación a decir, bueno, cedo en la negociación, total cuento con que después no me van a homologar para derivar o demorar el pago del aumento acordado? Es decir, que haya entre la parte de las empresas y quien debe homologar algún acuerdo sobre la mesa para patear la pelota para ese lado. En el caso de colectiveros, te diría que, a ver, no está del todo claro que el aumento ya haya sido negociado y que no está homologado. En todo caso, me parece que hay un conflicto donde hay otras aristas, fundamentalmente el tema de los subsidios y la tarifa. Lo que están planteando los empleadores es, bueno, si yo doy un aumento salarial, que de hecho niegan haberlo dado, y ahí me parece que hay una cuestión de interpretación sobre qué es lo que dice el acta que se firmó. Pero bueno, lo que dicen los empleadores es, bueno, si yo doy ese aumento salarial que me están reclamando, de alguna manera lo tengo que recuperar, ya sea vía tarifas o vía subsidios, y ahí el gobierno parecería estar bastante intransigente en ir por alguna de las dos cuestiones, porque va en contra de su propio programa, de los pilares de su programa de gobierno, que tiene que ver con bajar la inflación, y todos sabemos lo que impacta en nuestros bolsillos el aumento del transporte público, y bajar el déficit fiscal, que es la otra opción, que es el aumento de los subsidios. Así que parece que ahí la paritaria del transporte automotor tiene algunas aristas distintas, que bueno, va a haber que ver cómo se desenvuelven a lo largo de abril. Yendo, como decíamos, a lo más general, publicaste algunos datos respecto al salario. Hay una caída de casi el 20% en relación a hace solamente 4 o 5 Sí, es meses. muy impresionante ver el gráfico de la continuidad, Un que derrumbe. aparece la de Macri, que es como un tobogán, hay algunas que arrancan del 2001, que también es como un tobogán, y acá es una pared. Sí, acá es caída vertical, diríamos en términos gráficos. Es un retroceso que, a ver, para encontrar un retroceso de esta magnitud en un plazo tan corto de tiempo, porque recordemos, no es solo todo lo que cayó, sino lo rápido que cayó. Claro. Hay que remontarse a las hiperinflaciones de 1989, 1990. O sea, ni siquiera en 2020, en 2001, en la crisis de la convertibilidad, 2001, 2002, la caída fue de tanta magnitud y tan rápido. O sea, punta a punta en el 2001, o sea, el 2002, en realidad, después de la caída del régimen de convertibilidad, tuvimos una caída de alrededor del 30% del salario real, pero a lo largo de un año. O sea, fue más paulatina, fue muy fuerte al principio, después siguió cayendo, pero tardó un año en empezar a recuperarse y en ese año cayó un 30%. Bueno, acá llevamos un 20% en solo 4 meses, es algo realmente muy impactante. ¿Cómo considerás que vimos el otro día a la CGT presentando una especie de agenda para abrir el debate o aceptando abrir el debate sobre la legislación laboral? ¿Cómo considerás que va a avanzar esa cuestión, que es central para el gobierno e incluso es un tema en el cual tiene mucho más acuerdo con otros sectores opositores que en otros temas, ¿no? Varios que por ahí se plantaron en contra de la ley ómnibus, en algunos dijeron, bueno, con la parte laboral estamos de acuerdo. ¿Hay un camino ahí que ves posible que se transite, sumando este dato novedoso de que, bueno, la representación sindical, buena parte de la representación sindical un poco habilitó o validó una agenda de discusión también con eso? Muchas veces tendemos a pensar que algunas discusiones políticas o los representantes
digo, de los funcionarios, tienen más claras las cosas de lo que tal vez sean. Y voy a poner un ejemplo que va más allá de la CGT. Esta semana se conoció que la Unión Cívica Radical, el bloque de diputados, le llevó una propuesta de reforma laboral al gobierno nacional, que sería la reforma que se incluiría dentro de la ley Ómnibus, la nueva ley Ómnibus. Esta reforma laboral, a ver, les diría, hace que Sturzenegger los corra por izquierda. O sea, queda a la derecha de Sturzenegger, la reforma que presentó el radicalismo de diputados al gobierno nacional. Ajá. Pero hace un par de semanas... ¿Es más profunda, que la que había en el DNU 70? Es peor que el DNU 70. Uf. Es peor que el DNU 70. En algunas cosas es mejor, pero en términos generales es peor que el DNU 70. Ahora, hace un par de semanas, los senadores de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley de reforma laboral que es mucho más razonable. A mí no me gusta, pero que está bien escrito, tiene lógica con el resto del sistema, y te diría, es una reforma laboral que posiblemente un sector importante de la CGT estaría dispuesto a acompañar, y va un poco en la línea de este documento que presentó la CGT esta semana. Ahora, estoy hablando de los proyectos de reforma laboral, y por eso me quería correr del gobierno o de la propia CGT. Estoy hablando de una fuerza política de oposición que está más o menos dialoguista con el gobierno, pero que en diputados y en senadores presenta proyectos diferentes sobre temas muy centrales para la realidad de todas las personas, de los trabajadores, las trabajadoras, de los empleadores, que tienen un contenido diametralmente opuesto. Ahora, ¿cuál es el proyecto de la UCR? ¿El del Senado o el de diputados? Porque realmente son extremadamente distintos. Ahora, la CGT, yo te diría, si lo que se va a discutir es el proyecto que presentó la UCR de diputados esta semana, seguro la vas a tener al frente de la oposición a esa iniciativa, y de hecho me parece que el anuncio del paro nacional de esta semana posiblemente tenga que ver con que ya manejaran algo de información respecto de cuál iba a ser el contenido de esta iniciativa y que iba a ser la iniciativa que iba a tomar como propia el gobierno nacional. Ahora, si lo que se va a discutir va a ser el proyecto de reforma laboral que presentó la UCR en el Senado, y posiblemente ahí la CGT tenga una postura, o por lo menos una parte de la CGT, no quiero ponerla toda porque hay varias CGTs, una parte, la parte que hoy conduce la Central Obrera, te diría que va a estar más propensa a sentarse a dialogar, porque muchas cosas hasta te diría que coinciden y ya manifestaron que no tendrían problemas en avanzar en una reforma de esas características. Ahora, ¿cuál va a ser el contenido de la discusión finalmente? ¿Qué es lo que se va a poner sobre la mesa? Si se va a discutir en diputados, si se va a discutir en senadores. Ya eso me excede un poco y me parece que habla un poco de el escenario de incertidumbre general que hay, que muchas veces pensamos que es algo deliberadamente buscado por las fuerzas que gobiernan, por los sectores de poder, y muchas veces tiene que ver más con la dinámica más aleatoria de los fenómenos sociales y políticos, que de vuelta, me parece que este ejemplo de los dos proyectos de la UCR en Senado y en diputados con contenido tan opuesto, tan diferente, es bien interesante para marcar cómo son las reglas de la época, o cómo se está funcionando en este momento. Luis, la última, al menos por mi parte, también en los hilos que recomendamos siempre seguir en Twitter, X, como sea que se llame ahora, es Luis Campos. Twitter, siempre Twitter. Luis Campos 7C acá. Hiciste un hilo bastante interesante también sobre la reforma fiscal y cómo afecta esto al mundo del trabajo. Si pudieras desarrollar un poco al respecto. A ver, por ahora no es algo que se haya oficializado, son borradores que circuló el gobierno nacional, de hecho los hizo propios el ministro Luis Caputo, así que los podemos dar por buenos, más allá de que no hayan sido presentados formalmente a la Cámara de Diputados. Pero hay un proyecto de reforma fiscal, que es el primero que se conoce así de manera integral, que tiene muchos aspectos, incluye un blanqueo, una moratoria, hay distintas iniciativas. Hay tres, te diría, que fueron un poco las que vimos más en detalle en estos días, que son muy importantes. Una es un aumento del monotributo, en realidad una reformulación del monotributo que entre sus cuestiones tiene un aumento muy fuerte de la cuota, el monto que tienen que pagar las categorías más bajas.
Digo, los trabajadores, las trabajadoras que están inscritos en las primeras 3, 4 categorías del monotributo, si se aprueba esta iniciativa, van a tener un aumento muy importante en lo que pagan de monotributo todos los meses. También la reposición del impuesto a las ganancias, digo, el impuesto a los ingresos para los trabajadores, la cuarta categoría, sobre lo cual se podría discutir bastante. Es una reglamentación que va a impactar en aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan un ingreso de bolsillo superior a 1,5 millones de pesos, pero a diferencia de lo que había sido la regulación de este impuesto a lo largo de los últimos 10, 15 años, con una regulación bastante más razonable y con escalas progresivas, es decir, el que empieza a pagar va a pagar muy poquito y va a ir creciendo a medida que sube de salario, que no es lo que pasaba antes. El que pasaba al límite ya le fajaban como al sí, el que empezaba a cobrar estaba más cerca de pagar como Macri que Exacto. Eso fue la destrucción del impuesto a las ganancias por parte, fundamentalmente de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, cuando empezaron a poner parche tras parche, y luego, durante los últimos años, esto, tanto en la gestión de Macri como en la gestión de Alberto Fernández, se profundizó. Ahora, perdón, ahí profundizaron. Lo lógico, ¿no sería que vos establecieras, bueno, se paga a partir de X cantidad de salarios mínimos y cuando se actualiza el salario mínimo, se actualiza automáticamente el mínimo no imponible? El problema que tenés es que si no se actualiza el salario mínimo vital y móvil, que es lo que está sucediendo en la actualidad, ese mínimo te queda bajísimo. A ver, una de las discusiones de este proyecto es cómo se va a actualizar ese mínimo no imponible y las escalas. Lo que plantea el proyecto es una actualización anual por IPC. Esto es un problema porque en una situación donde la inflación la tenés corriendo al 300% anual, actualizar una vez por año, los primeros meses por ahí pagas muy poquito, pero los últimos meses del año vas a terminar pagando muchísimo. Claro. Entonces, lo que plantean los que están mirando esto con algún ojo un poco más técnico es, o sea, en una situación normal, donde la inflación esté en valores normales, una actualización anual no está mal. En una situación anormal, como la que estamos atravesando en materia inflacionaria, tendrías que tener actualizaciones periódicas, por ejemplo, cada 3 meses. Y ahí tomar el IPC me parece que hasta te diría es más seguro que tomar el salario mínimo vital y móvil, cuya actualización es un poco más incierta. No depende de factores automáticos como podría ser el IPC, sino de la voluntad también de los empleadores o del gobierno, y ahí yo no me ataría a la evolución del salario mínimo. Pero no quería terminar sin mencionar tal vez lo que es el aspecto más escandaloso de esta reforma fiscal, que es la virtual desaparición del impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales es ese impuesto que pagan las personas, de clase media alta para arriba. Si tenés 2 casas, no pagás bienes personales. Si tenés 3 es casas, bastante contemplativo. Pues si tenés 3 casas, y tal vez ahí depende las características que tengan esas 3 casas, tal vez empezás a pagar. Con lo cual, estamos hablando de esa población. Obviamente, de ahí para arriba, Pérez Companc paga impuesto a las ganancias, bienes personales paga impuesto a las ganancias, Galperín no paga impuesto a los bienes personales, Galperín no paga bienes personales porque está radicado en Uruguay, pero bueno, a ver, es el impuesto que pagan las personas que tienen mayor riqueza en el país. Bueno, este proyecto de reforma fiscal virtualmente hace desaparecer ese impuesto, con lo cual te diría, los más ricos de los ricos pasan a estar muy beneficiados por un impuesto que además no solo baja muchísimo la alícuota, o sea, hoy se paga un porcentaje anual que va entre el 0,5 y el 2,25% de tu patrimonio, depende si tenés los bienes en el exterior, si los tenés acá, depende del monto de esos bienes. Eso pasa a una escala del 0,45, es decir, menos del mínimo, pero además a las personas que la reforma crea un régimen especial que dice, bueno, si alguien quiere adelantar el pago de los próximos 5 años, es decir, del 2023, que se tiene que pagar a la mitad de año, y de los próximos 4 años, lo que le vamos a dar es un montón de beneficios que llegan hasta el año 2038. ¿En qué consisten esos beneficios? Le vamos a dar derecho a estabilidad fiscal. Eso significa que si el próximo gobierno llega y quiere aumentar la alícuota de bienes personales,
para aquellas personas que hayan adelantado, que se hayan acogido a este régimen especial, que adelanta el pago de los próximos 5 años, no les va a resultar aplicable. Y va a Si ser un quieren derecho poner- adquirido. ¿Cómo? Que va a ser un derecho adquirido. Claro, eso se llama estabilidad fiscal, que es un derecho de, bueno, a mí hasta el 2038 no me pueden aumentar los impuestos patrimoniales. Entonces, por ejemplo, pensemos en el impuesto a las grandes fortunas que se puso En durante la pandemia, que, recordemos, afectó a 12.000 personas, nada, o sea, es la nada. Ahora, esas 12.000 personas, si se incorporan en este régimen, que obviamente lo van a hacer, todos los contadores están diciendo hay que hacerlo, digo, no van a, o sea, uno no va a poder plantear, por ejemplo, una herramienta como el impuesto a las grandes fortunas que se discutió hace unos años en el marco de la pandemia. Digo, y esto hasta el 2038. Eso es lo que propone el gobierno, insisto, todavía no llegó al Parlamento, hay que ver después si los diputados o los senadores están dispuestos a convalidar eso. Realmente o sea, parecería demasiado escandaloso otorgarle un beneficio de esas características a menos del 1% de la población. Estamos hablando de ya no un trabajador que puede ganar 4, 5, 6 millones de pesos, no estamos hablando del gerente de una empresa, estamos hablando de la cúpula de la cúpula de la cúpula. Ese es el sector que más beneficiado se va a ver con este impuesto a las grandes, con esta modificación del impuesto a los bienes personales que se incluye en la reforma fiscal. Y bueno, habrá que ver cómo defienden eso en el Parlamento y cómo fundamentalmente los bloques de oposición acompañan o no este proyecto, porque recordemos, todo esto no puede pasar por diputados y senadores si no hay un acompañamiento muy fuerte de bloques de la oposición. Entonces, aumento del 70% del monotributo en las categorías más bajas y descenso hasta casi desaparición y inmunidad por 12 años para el 1% más rico de la población. Carísimo. 14. Clarísimo, 14. Clarísima la orientación de este proyecto al que habrá que prestar mucha atención también. Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Muchas gracias por esta charla. Volvemos a recomendar seguir a Luis en Twitter y siempre miramos con mucha atención tu trabajo. Probablemente por esta razón volvamos a molestarte en algún momento para tener algunas herramientas más que nos permitan entender esto que se vive sin adjetivar. Abrazo grande, gente. Abrazo grande. Hasta pronto. Bien, estamos llegando entonces terminando el primer tercio del programa y nos escribió Claudio.